En el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y en coordinación con la Facultad de Ciencias Humanas, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Medios, Ciudadanía y Democracia, la segunda transición española, que en breve impartirá el doctor José Luis González Esteban, a quien damos una cordial bienvenida a este recinto universitario. El doctor José Luis González Esteban es profesor titular de Periodismo y vicedecano de titulación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, España. A continuación, queda con ustedes el doctor José Luis González Esteban. Muchas gracias. Como somos poquitos, no hace falta compartir el micrófono, lo he hecho perfectamente. Gracias por la presentación y bueno, gracias por pasar esta tarde lluviosa. Bien, ahora sí. Bueno, pues estamos en un momento de cambio muy importante que tiene que ver con la política, los medios de comunicación y después de 40 años de que se instauró la democracia en España, pues están pasando cosas que atañen. Como os decía, un proceso de cambio muy importante en el que de repente la ciudadanía está tomando partido, los medios de comunicación están cambiando y hasta la política está cambiando. Entonces, lo que os voy a hablar aquí gira sobre este triple eje, por decirlo de alguna manera. Os puedo decir que hace un par de días se publicaron las últimas encuestas en España de cara a las próximas elecciones y sigue la tendencia de un nuevo partido político que se llama Podemos, que inquieta mucho a los grandes partidos, al Partido Conservador, que es el Partido Popular, y al Partido Socialista, que es el centro-izquierda, y que puede hacerse con el poder. Las encuestas le dan como partido con más intención de voto, ¿no?, ahora mismo, de cara a las próximas elecciones que tenemos en primavera. Esto no había pasado nunca en España, que había sido un país eminentemente bipartidista, donde tenían importancia los partidos nacionalistas, pero un partido nacional nunca había tenido tanta fuerza, ¿no? Entonces, por empezar con el tema de los medios de comunicación, está cambiando la política y está cambiando el consumo de medios de comunicación en España, está cambiando todo. Hemos tenido una crisis muy importante, luego hablaremos, no sé si aquí en México también.
Estamos ahora mismo con un 26% de paro, de desempleo, perdón, un 26% de desempleo, que es la tasa más alta de la Unión Europea junto con Grecia. No sé cuál será la tasa de desempleo en México, pero bueno, es una tasa inasumible para una sociedad, ¿no? Entonces, en España hemos padecido el periodismo, esta crisis, y yo ahí digo, si bendita crisis, porque precisamente hoy estaba leyendo el último anuario de una organización muy importante de comunicación y de periodismo en España, que decía que se han creado en lo que va en 2014 320 medios de comunicación, nuevos medios de comunicación muy pegados a la ciudadanía, muy diferentes a lo que había hasta ahora. Es decir, también está cambiando esto, ¿no? Entonces, aquí os voy a dar algunas claves. Nosotros tenemos, seguro que conocéis un periódico muy importante desde la transición, que era el diario El País. Esto seguro que os suena, ¿no? Pues el diario El País, por sus propios errores, lo está empezando a pasar mal. Y estos nuevos medios de comunicación, algunos de ellos, ahora os mostraré algún ejemplo, le están comiendo terreno. Lo pasa mal sobre todo desde que cambia de titularidad, os pongo ahí. Esto es que accionistas norteamericanos, Liberty, junto con el Banco de Santander, se hacen con el control del periódico. Deja de estar en manos de la gente que lo había tenido desde la transición, y esto hace que se tomen decisiones erróneas y que cambie el rumbo hasta la propia ideología del periódico. En España los medios de comunicación son muy ideológicos. O sea, están claramente diferenciados cuáles son los medios de izquierdas, de derechas, etc. Hay una batalla ideológica importante y el país la está perdiendo, ¿no? Luego, en esta línea que os estoy diciendo, surge en España un diario que se llama El Diario Público, que empieza a cubrir, digamos, el vacío ideológico del centro-izquierda que va dejando el diario El País. Pero este periódico, por una decisión de su empresariado, también cierra. ¿Qué pasa? Pues que la crisis de estos medios tradicionales, me vais a oír hablar durante este rato de crisis de medios tradicionales. Nosotros lo que decimos es que el periodismo no está en crisis, que el periodismo está más vivo que nunca, está más fuerte que nunca. Lo que está en crisis son los medios tradicionales, los periódicos tradicionales, las radios tradicionales, las teles tradicionales. Y esto lo aprovechan nuevos medios que empiezan a hacer nuevas cosas que interesan al ciudadano y que están más cerca de la ciudadanía. Hasta este momento, históricamente, los medios de comunicación habían tratado al ciudadano como un sujeto pasivo. A partir de ahora, todos estos nuevos medios de comunicación que están funcionando los tratan como un usuario, como un socio, como alguien comprometido con ese proyecto. Cambia la relación totalmente. Entonces, hoy os he puesto algunos medios que fueron pioneros en España, pero este medio, por ejemplo, se llamó Soy Tú y fue pionero. El problema es que el modelo de negocio no estaba definido, ¿no? Y era un medio que dependía exclusivamente de un banco. Que esto pasa mucho, por desgracia, en España. Los bancos tienen mucho poder, político y mediático, sobre todo dos bancos, el Banco de Santander y el BBVA. Entonces, por ejemplo, este nuevo medio que surgió simplemente con el colchón del BBVA. Cuando el BBVA dejó de meter dinero, el medio tuvo que cerrar. Entonces, fue un medio innovador, un medio que solo era en Internet, que hacía este periodismo que os digo muy cercano a la ciudadanía, que cambiaba las cosas, pero que su modelo de negocio era tradicional, es decir, necesitaba de su principal inversor, que era el BBVA. Este fue otro medio pionero, el de la caricatura es su fundador, es un periodista bastante conocido en España, es un gurú, como decimos nosotros, que se llama Mario Tascón, y creó este medio que se llama lainformacion.com. Os estoy mostrando medios que dejan el papel ya no existe, y que se dedican exclusivamente a hacer un periodismo online.
muy pegado, un periodismo muy de servicios y que empiezan a tener miles y miles de usuarios. O sea, no os estoy mostrando ejemplos de pequeños medios, sino de medios que en un país como España pues podían estar teniendo 1 millón, 2 millones de visitantes únicos mes. Es decir, un tráfico ya lo suficientemente importante como para generar bastante dinero e influencias. Más medios de comunicación pioneros. Pues este señor lo hemos fichado para nuestro máster. Es un periodista muy joven, que fue el primer periodista que la Fundación Internacional Ashoka fichó y becó en España con un proyecto de comunicación que fue VOTAP. VOTAP era un medio de comunicación ciudadano, es decir, regido, controlado y editado por periodistas profesionales, pero que se basaba en la ciudadanía. En la ciudadanía. Ellos hicieron una cosa que no es nueva, que se estaba haciendo en Corea del Sur, un proyecto muy interesante que se sigue haciendo, que se llama Oh My News, y que fueron los primeros, digamos, en arrancar y triunfar con un proyecto de periodismo ciudadano. En España fue VOTAP, con ese periodista que se llama Pau Job. Además, este periodista, junto con otros, trabajó en aquello de Hazte Socio. Esto también es interesante, porque este fue un medio de comunicación que sigue existiendo, que se llama Periodismo Humano, y fue el primero en entender que los nuevos medios de comunicación, para desligarse de los poderes económicos y de los poderes políticos, tenían que encontrar apoyo en los ciudadanos que consumían ese medio. Ahora os mostraré más ejemplos. Estos son pioneros, es decir, porque Souto, lo hemos dicho, Souto no sigue adelante porque el BBVA no sigue adelante con ellos. Periodismo Humano ya era un medio de carácter social que no tenía ingresos por publicidad, sino que solamente tenía ingresos porque los socios pagaban 50 euros al año. Y entonces estuvo funcionando. Además, tienen el orgullo de ser el único medio de comunicación con un Pulitzer. Es el único Pulitzer español. Javier Bauluz, un fotoperiodista, fue uno de los fundadores de periodismo humano. Más claves. Aquí hay grandes periodistas en estas fotos, yo no. Entonces, en la parte de arriba, aquel señor de la camisa de cuadros se llama Ramón Lobo. Pone arriba, claves, El País. Ramón Lobo ha sido uno de los grandes reporteros de guerra del diario El País, una persona que ha cubierto todos los conflictos internacionales, sobre todo hizo grandes trabajos en la guerra de los Balcanes. Enrique González, otro gran periodista y columnista del diario El País. En medio está uno de los periodistas que mejor ha trabajado en la información económica en el país, que es catalán, se llama Pere Rossinyol. Y esta es Maruja Torres, que es más conocida por el gran público porque es escritora y bueno, pues sus libros han circulado por medio mundo, ¿no? Pues toda esta gente eran periodistas o colaboradores del diario El País hasta esa fecha que os dije del cambio de titularidad, cuando el Santander y Liberty se hace con el control del periódico y cambian los directores y la manera de gestionar el periódico. A partir de ese momento, la dirección del periódico empieza a prescindir de toda esta gente. Empieza a producirse una descapitalización humana espectacular. ¿Y qué consecuencias está teniendo? Pues que quizás quien tomaba esas decisiones pensaba que la gente leía el periódico por la marca, pero no, la gente lee el periódico por quien firma los artículos. Entonces, esto, por ejemplo, es muy interesante y tenerlo en cuenta. Nosotros siempre lo explicamos con el tema de Twitter en los medios de comunicación. O sea, lo importante, no es importante que un medio de comunicación tenga Twitter. Es importante que sus firmas más importantes tengan Twitter. Porque nosotros seguimos a las firmas, no seguimos a los medios. Pues estos torpes del país, no hay nadie de aquí del país, estos torpes del país se permitieron el lujo de prescindir de tanta gente buena. Y entonces lo están... Claro, dicen porque todo está unido,
dicen los dos grandes partidos políticos, ¿por qué dejan de votarnos? ¿Por qué salimos tan mal en las encuestas? Porque habéis ido dejando de lado a la ciudadanía. Dicen estos grandes medios de comunicación, ¿por qué dejan de leernos? ¿Por qué? Pues porque habéis ido dejando de lado a la ciudadanía. Y han venido otros, más rápidos, más avispados, mejores formados, o ellos mismos reciclados en otros medios, como vamos a ver ahora, y han encontrado su hueco y están triunfando. Os decía antes, este fue un periódico pionero porque empezó a hacer cosas que no se hacían en España. La pena es que su dueño pues, lo tuvo muy poco tiempo en el mercado, pero cuando lo cerró realmente estaba bastante bien de ventas. Era un periódico que estaba en 80.000, 90.000 ventas diarias, que para España no está mal. Pero bueno, ellos, el empresariado decidió apostar por la maldita televisión y decidió cerrar el periódico. Pero esta fue también una cantera de todos estos nuevos periodistas que han creado nuevas cosas muy interesantes en España. Este periódico, por ejemplo, lo llevaba un periodista muy joven que se llama Nacho Escolar, ahora ya pues, debe estar cerca de los 40, solamente es un tío muy joven. Y bueno, y fueron revolucionarios. Incluso os he puesto un ejemplo. Este es el día que ETA anuncia el fin de las... Hicieron, para mucha gente, incluso esta portada se ha llevado a premios internacionales, la mejor doble página, porque es portada contra portada, de lo que se hizo en España, con diferencia, ¿no? Y pusieron agur ETA, adiós ETA, y luego la relación de las 800 y pico víctimas del terrorismo en España. Bueno, aquí hay un señor más serio y uno más gracioso, pero forman parte de otro de estos nuevos proyectos que le están comiendo terreno a los medios tradicionales. Aquel señor de allí es Jesús Maraña y era uno de los responsables del Diario Público. Ahora ha montado un medio de comunicación que es una cooperativa, y ahora hablaremos de esto, y que tiene el respaldo de uno de los personajes televisivos más importantes del país. Este señor, el Gran Wyoming, tiene un programa en televisión en prime time todos los días, de lunes a viernes, aproximadamente a las 9:30, que lo ven millones de personas. Entonces, desde su programa de televisión, apoya ese proyecto de Infolibre, de medio digital, trabajado en Twitter, porque todos estos medios, no Facebook, pero Twitter, que está teniendo éxito. Y es una cooperativa, digo, porque en España, medios de comunicación cooperativas, yo no sé en México, pero en Europa el único caso que había funcionado medianamente había sido Le Monde en Francia, y Le Monde también dejó de ser una cooperativa. Pero de repente nosotros en nuestro país están aflorando cooperativas de medios. Esto es muy bonito y es muy interesante. Y además están funcionando, están dando trabajo. Es decir, eres el dueño de tu medio. O sea, la idea durante esta charla es que veáis que está pasando algo, es decir, que está pasando que de repente nos estamos quitando intermediarios y empezamos a tener una relación directa con la gente, como la que estamos teniendo ahora mismo nosotros, aquí en esta sala, pero a nivel multitudinario, ¿no?, de los medios de comunicación. Estos son más radicales todavía. Esto es un medio que se llama La Marea. Hoy ha cumplido, precisamente, hoy es su cumpleaños, ha cumplido 2 años. Sabéis que una empresa de comunicación o cualquier empresa, el primer, el segundo año hasta el tercer año está en pérdida. Si es el tercer año, si entra en beneficios, puedes empezar a pensar en que eso puede funcionar. Esta gente lleva 2 años nada más, las cumple hoy y ya están en beneficios y están bien en beneficios. Y es otra cooperativa. Pero fijaros la idea de esta cooperativa. Y es un medio que alguien puede pensar. Es que para innovar y para que funcione un medio de comunicación tiene que ser digital. No, esto es papel. Esto es papel. ¿Y esto qué es? Pues esto es un medio de análisis de mucha profundidad, muy político, es un medio muy de izquierdas, que lo que hace es trabajar la actualidad política durante la semana y la publica a final de semana, y que se organiza como una cooperativa y radical en sus planteamientos, por ejemplo, a la hora de la publicidad. Ellos no admiten publicidad de bancos que en España estén desahuciando gente. Nosotros tenemos un problema grave con el tema de los desahucios. Es decir, no tenemos dación en pago, y si una persona no puede pagar una hipoteca, llega al juzgado, ejecuta el desahucio, llega la policía
y delante de las cámaras de televisión y de todo el mundo los sacan de la casa y los dejan en la calle, ¿no? Y eso lo están haciendo los grandes bancos españoles. Pues bien, por ejemplo, esta publicación y alguna otra más, aunque quisiera el Banco de Santander o el BBVA meter dinero aquí de publicidad, ellos no la admiten por principios éticos. Porque viven de la relación con sus socios. Es decir, este lector es un lector comprometido con los valores de esta revista y entonces paga una cuota y tiene un compromiso con este medio de comunicación. Y este modelo funciona. Pero el que sobre todo funciona es este. Cuando se ha enseñado el diario público, se ha hablado de un director joven que se llamaba Nacho Escolar. Es este. Esta es la persona que monta el medio de comunicación que tenéis ahí arriba, que se llama eldiario.es. Este medio de comunicación está inquietando al país. Ahora mismo el tráfico es solamente online. El tráfico que tiene este medio de comunicación es muy cercano al que tiene el país. Y ya tiene una influencia política y está haciendo un periodismo de investigación que puede superar lo que están haciendo medios importantes como el propio diario El País. Este es el caso de éxito que ahora mismo estamos estudiando mucha gente porque tiene una relación muy directa en la política con el fenómeno de Podemos y porque bueno, está funcionando, ¿no? Ellos, ¿de qué ganan dinero? Ganan dinero de la publicidad, porque claro, están ya en 2 millones de visitantes únicos al mes. Y eso es un volumen de tráfico que da mucho dinero. Es un medio híbrido, porque ganan dinero de los socios. Ahora mismo el 60% de dinero les llega de la publicidad, pero el 40% les llega ya de los socios. Es decir, gente que paga 5 euros al mes por ser socio del diario.es. Y es un compromiso, es decir, quiero pagar 5 euros, que es poco dinero, porque en España se haga buen periodismo. Y ellos retoman el guante y deciden hacer buen periodismo. Hay un contrato no escrito, porque después de tantos años la sociedad está más concienciada y se ha responsabilizado sobre la necesidad de que los medios suban el listón democrático del país, que está bastante bajo, ¿vale? Bueno, ellos se han especializado por no daros demasiada información así secundaria, es un medio especializado en política. Entonces, están destapando muchísimos escándalos de corrupción. Son necesarios. Se están convirtiendo en necesarios. Los grandes medios, por ejemplo, pues uno de los últimos escándalos de corrupción está muy ligado al tema financiero. Es un tema de un banco que se llama Bankia, que ha estafado a miles y miles y miles de personas mayores, que engañaba con un producto financiero absolutamente pernicioso que se llamaban preferentes. Además, sus directivos se han lucrado durante muchísimos años. Pues bueno, fue este periódico, no los medios grandes, no El País, no el ABC, no El Mundo, no la cadena SER, fue este medio de comunicación quien destapó ese escándalo. Este medio surge de un movimiento que sí que tiene una repercusión internacional, y igual a algunos os suena, que fue el 15M. El 15M fue la respuesta de la ciudadanía a todos los desmanes políticos y a toda la corrupción que estaba pasando en España. O sea, la ciudadanía estaba dormida. Yo soy profesor desde hace muchos años. Yo en mis clases, mis alumnos, que son de periodismo y que se les supone críticos y que se les supone que en una gran mayoría los veía dormidos. Pero el 15M despierta conciencias y a partir del 15M la gente empieza a salir a la calle a protestar y empieza a decir basta ya. Quizás me equivoco, pero yo, por ejemplo, ahora, con lo que ha pasado con los estudiantes estos asesinados aquí en México, desde allí se percibe que algo también similar está pasando aquí, que la gente está diciendo basta ya, no soportamos más esto, ¿no? Pues allí pasó con el 15M.
Este es uno de los subdirectores del diario. Y entonces nosotros lo que hicimos es, lo fichamos para nuestro máster. Eso ya os hablaré, ¿no? Entonces, es un periodista muy joven ligado al 15M. Y aquí en este pequeño vídeo, él explica lo que son. Fundamentalmente existe gracias a los socios que ya son más de 10.000 personas, permiten que nuestro medio de comunicación sea independiente y pueda seguir apostando por el rigor y los valores sociales para informar de cualquier partido político, de cualquier empresa, de cualquier poder. Y eso es algo que podemos hacer. Están arreglando el asunto. Nuestro ADN y gracias a los socios somos rentables. Una cosa que es muy difícil decir en estos tiempos y más hablando de medios de comunicación. Hemos contratado a doble de personas que éramos al principio, ya somos 30 personas trabajando, estamos haciendo la loca audiencia de primera división, de acuerdo a signos de comunicación, esto sabe el cliente, y además de todo eso, bueno, deja, tampoco pasa nada. Toma el dinero y corre, sino que cuidamos al socio. Es importante hablar de la diferencia del modelo de diario.es con respecto a otros medios que utilizan el modelo de pago. En el diario.es la gente no paga para leer, paga para que se sepa, no paga para acceder a una información, paga para que esa información circule, exista. No hay ningún contenido cerrado en el diario.es, todo el contenido del diario.es es libre y además tiene licencia Creative Commons para que cualquiera pueda copiar, pegar, invitándonos a usarlo donde quiera. De esa manera, nuestra relación con el lector, con el socio, no es de cliente y producto, sino una relación cómplice entre ciudadano y periodista que ejerce un servicio social, al servicio de la sociedad, no al servicio del ciudadano que puede pagar. Ese cambio conceptual que muchos decían que era imposible de explicar, bueno, por ejemplo, lo he entendido a la primera, y gracias a eso todo nuestro contenido es abierto, somos relevantes porque tenemos mucha audiencia y además somos sostenibles porque la gente nos respalda para que hagamos un periodismo relevante, no un producto de consumo. A ver, ¿dónde está la presentación? En el rojito. Ah, ¿este? Vale. Y para maximizar, aquí, ya está. Bueno, precisamente esta mañana en la comida hablamos de la vinculación que alguno tenéis con una revista de allí que se llama Revista Mediterráneo de Comunicaciones de la Universidad de Alicante. Pues algunos sois muy frikis, como decimos, de estos temas. Yo acabo de publicar un artículo sobre este asunto en esa revista, ¿no? Bueno, esto sería, os he hablado un poco de pioneros y os he hablado un poco de gente que está triunfando con nuevos modelos, ¿no? Pero medios tradicionales pues seguimos teniendo, lo que tenemos ahí es un duopolio televisivo muy fuerte. O sea, tenemos que se parece exactamente a lo que hay aquí. Pero allí, por ejemplo, o sea, políticamente no están muy definidos y además dejan hacer. O sea, estos son empresas que lo que buscan es ganar dinero y ya está. Y tiene cabida
todos los partidos políticos. Es más, por ejemplo, veis ahí el caso en el caso de A3 Media Televisión, esto es Antena 3 más La Sexta, pues La Sexta está triunfando y está haciendo unas audiencias millonarias gracias al líder de Podemos y a la gente de Podemos. Entonces, bueno, ellos saben que llevándolo a las tertulias y a los debates, las audiencias se disparan y les da igual. O sea, entonces, a mí me parece bien que un medio privado funcione de esta manera. Lo que no me parece bien es lo que pasa con los medios públicos, con las televisiones públicas. Esto, por ejemplo, es una cosa que nos tocó de primera mano. O sea, la organización política española se parece mucho a la mexicana. Nosotros no somos un Estado federal todavía, pero estamos organizados en comunidades autónomas que se parecen mucho a los estados federales, con sus gobiernos y todo eso. Entonces, en la comunidad autónoma que yo vivo, que es la Comunidad Valenciana, muchas de estas comunidades autónomas tienen sus televisiones propias, autonómicas, públicas. Entonces, nosotros tuvimos el dudoso honor de que el gobierno de nuestra comunidad autónoma fue el primero en cerrar una televisión pública. Esto no había pasado en España en 40 años. Entonces, lo cerraron. Digamos que le van rebajando la calidad de los contenidos a base de descapitalización humana, etcétera, 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 de manipulación, etcétera, hasta llegar al extremo de cerrar, ¿no? Hubo un montón de manifestaciones, por ejemplo, en las universidades. Esas son algunas fotos, esto fue hace apenas un año. Fue grave, ¿eh? O sea, la policía entró al plató de televisión y desconectó las máquinas, fundiendo en negro la televisión valenciana que llevaba funcionando, la televisión valenciana llevaba funcionando 35 años. Ahí veis la policía allí, los trabajadores antes de justo de la desconexión, bueno, unas imágenes lamentables que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de llevarme a mis alumnos al Parlamento valenciano el día que se aprobó el cierre, para que fueran testigos directos de la barbaridad que se iba a producir allí, ¿no? Y luego pues en las universidades nos movilizamos mucho, sin éxito porque sigue cerrada un año después. Bueno, este fue un momento de aquel pleno. En España hay mucha crispación, yo creo que en México también, pero y se ve tanto en Madrid como en las comunidades autónomas. El problema de las televisiones públicas ahora mismo se ha trasladado sobre todo a la televisión estatal, a la televisión española, que fijaros, nosotros siempre en la universidad utilizamos el paradigma y el ejemplo de la BBC como la gran televisión pública que debe ser, ¿no? Tiene sus problemas, como claro, no puede ser perfecta, pero desde luego la BBC es donde hay que mirar. Entonces nosotros llegamos a tener hace unos años en España una televisión pública que se pareció mucho a la BBC. Esta es la pena, ¿no? La televisión pública española, si hace unos años hubieran hecho esa pequeña encuestita, hubiéramos salido con las mismas rayas verdes que la BBC. Era una televisión muy valorada desde el punto de vista ético, de pluralismo informativo, etcétera, etcétera, y con unas audiencias bestiales, con unas audiencias del 17, del 18%. Eran líderes. Esto es algo que nunca había pasado. Y ahora la televisión pública española, después de esta depauperación, están por detrás de todas las televisiones privadas y apenas llegan a un 8% de audiencia. Es decir, se la están cargando. Es decir, ¿qué puede pasar con la televisión pública española? Lo mismo que con la televisión valenciana. Que se llegue a cerrar o privatizar, que es la idea, ¿no? Bueno, entonces por ir ya resumiendo, lo que vemos es que bueno, los medios tradicionales, aquí todo el mundo está buscando su modelo de negocio, hay un descenso de lectores, la radio sí que aguanta bien, ya he comentado el tema de las televisiones en los medios tradicionales, y luego todos estos medios nuevos pues van cogiendo muchas audiencias.
en esta diapositiva tenéis algunos ejemplos de estos medios nuevos, ¿no? Ahora os hablaré de alguno que es simpático y algunos de ellos hemos hablado más. Los hay ideológicos y los hay, otra cosa que es muy interesante, que son nichos de especialización periodística, que nosotros esto, por ejemplo, lo trabajamos mucho con nuestros alumnos. Por ejemplo, eso de materia es un nicho de especialización periodística en ciencia y que tiene mucha gente que los sigue. La primera diapositiva con la que iniciaba un poco esta sesión tiene que ver con esta, ¿no? Hace unos años, estos últimos años, seguro que más de un padre le decía a su hijo, pero ¿cómo vas a estudiar el periodismo si se está destruyendo empleo? Bueno, pues durante estos últimos 3-4 años se está construyendo empleo. ¿Qué tipo de empleo se construye? En estos medios que os estoy explicando. Ahora yo os preguntaré por el caso de México, si existen este tipo de iniciativas, si todavía os movéis en los parámetros más tradicionales, pero evidentemente hoy en día un chaval que sale de la facultad no puede trabajar en una redacción tradicional, pero sí que puede trabajar en muchas de estas y hay empleo. Por ejemplo, ese de Jot Down, eso es cultura, pero cultura para gourmets. Aquí es encontrar tu público y no hace falta ir a los grandes públicos. Entonces, esto de Jot Down es un producto editado, este es papel, editado con una sensibilidad, con una calidad para pijos. Es decir, para progres que quieren un producto de calidad cultural, con grandes entrevistas, solo en blanco y negro, pero funciona muy bien, porque la gente paga por eso. O ahí no lo he puesto, pero aficionados al fútbol. Pues hay aficionados al fútbol que quieren algo más que esos periódicos generalistas que tenemos, que son forofos del Madrid o del Barcelona. Y entonces han surgido un par de revistas, una que se llama Libero y otra que se llama, no me acuerdo, que hacen calidad en fútbol. O sea, entrevistas con otros puntos de vista, una maquetación y un diseño muy bueno. Y funciona porque hay gente interesada en el fútbol que quiere eso. Bueno, esto sí que quiero mostraroslo. Nosotros en la universidad, a través de nuestro máster y del grupo de investigación, viendo todo este proceso de cambio que se está produciendo en España, pues empezamos a trabajar muchas iniciativas y una de las que pusimos en marcha es este ranking de innovación periodística. Esto lo presentamos hace una semana, o sea que casi aquí lo traigo como primicia, pero en España ya ha sido un éxito. Nosotros hemos lanzado en la web el ranking y tú simplemente entras en la web y pides el informe. El informe estará listo en enero. Entonces, aquí esto es tan sencillo como a partir de una serie de parámetros de una metodología bastante trabajada, pues hemos elaborado los 25 medios más innovadores en España durante el año 2014. Pues de los 25 medios solo aparece uno tradicional, que es la página web de Radio Televisión Española, de la Televisión Pública Española. Pero el resto son todos estos medios de los que estoy hablando. Y por ejemplo, el primero que aparece es la Fundación Cibio. Esto es un medio que ayuda a entender la esencia de la charla, ¿no? Esto es un grupo de periodistas que han montado Cibio, Fundación Ciudadana, en el que, ante la falta de transparencia del gobierno, se han dedicado a trabajar todo el tema de transparencia, hasta el punto que han forzado que el gobierno la semana pasada aprobara una ley de transparencia que España no tenía. Éramos uno de los países en donde pues tú no tenías acceso a lo que ganaban los diputados. Ahora, por ejemplo, hemos tenido un caso de un presidente de comunidad autónoma, como de un estado vuestro, que
que gracias a gente como esta gente, pues se destapó que había hecho como 30 y tantos o 40 y tantos viajes a Canarias, porque tenía un amante allí. Y lo hacía con cargo al erario público, porque él es senador, ¿no? Al ser presidente de comunidad autónoma es también senador. Entonces se cargaba al Senado. Y como no hay ley de transparencia y no hay ningún tipo de control, pues tú no sabías que luego justificó que había muchos intereses de Extremadura, él es extremeño en Canarias y tal, el único interés que tenía era la mujer esta canaria, ¿no? La canaria. Que tampoco lo van a hacer público. No, sí, estás bien informada. Entonces, no había nada, y ahora lo que han hecho es, ante el revuelo y todo lo que se está destapando, y todo lo que se está destapando por medios como los que estamos hablando esta tarde, entonces se han visto en la obligación de aprobar una ley de transparencia solamente apoyada por el partido del gobierno, rechazada por la oposición, porque como dices tú, dicen que es insuficiente. O sea, simplemente son parches que se van poniendo, pero bueno, por lo menos ya están viendo las orejas al lobo, ¿no? Y ahora hablaremos de eso. Bueno, esta es impactante. Esos son dos mierdas en la bandera de Cataluña y en la bandera de España. Y esto lo hace una revista que se llama Mongolia, y que lo habéis visto por ahí los logos, y que es de esos nuevos que aparece en el ranking de innovación incluso, porque están haciendo un tipo de periodismo y un tipo muy innovador. Esto no es Mongolia. Habéis visto antes una foto que os he hablado de un periodista catalán que se llamaba Pere Rusiñol, con el pelo largo. Es uno de los que está en este equipo y es profesor de nuestro máster y es buen amigo. Es uno de los mejores periodistas de investigación de España. Entonces, él fue redactor jefe del diario El País, fue director adjunto del diario Público y ahora ha montado esto. Esto no es de cachondeo. Esto pivota sobre uno de los mejores abogados criminalistas de España, que se llama Gonzalo Boyer, y un grupo de periodistas que han salido de medios de comunicación. Entonces tiene una parte que es sátira pura, que es descarnada, sátira pura descarnada, y luego tiene una parte dentro de la publicación que es el mejor periodismo de investigación que se está haciendo ahora mismo en España. Entonces te mezcla la sátira total. Entonces, claro, cuando ves algunas de las portadas, y lo primero que, si hablas con ellos, les preguntas ¿cuántas querellas os han puesto ya? Os van a cerrar. La Casa Real, por ejemplo, estos a la Casa Real les machacan, pero no les han puesto ni una sola querella, porque está todo medido al milímetro, al límite. Es un caso muy curioso. Entonces, ellos, por ejemplo, esta es una manera de editorializar y de mostrar su postura sobre el debate nacionalista, que compartimos mucha gente. Es decir, déjennos en paz, hay cosas más importantes. Dejen de sacar las banderas, que tenemos un 26% de paro, ¿no? Y entonces ellos se posicionan de esa manera y te lo hacen a lo bestia. Otros discuten en tertulias y ellos lo sacan así, ¿no? Bueno, yo voy a ir acabando con uno de mis autores favoritos, que es Habermas. Entonces, yo, por ejemplo, explico mucho la teoría de la acción comunicativa de Habermas en la universidad. Esto data de los años 50-60 del siglo XX, y él hablaba de la asistencia receptiva y de la instancia crítica, ¿no? Y decía que eran necesarios medios que se acogieran a la instancia crítica, medios que pusieran en jaque al poder, que fueran ese cuarto poder, etcétera, etcétera, del que tanto se ha hablado. Bueno, pues nosotros hemos atravesado muchísimos años en España una travesía en el desierto en donde no había medios que se pudieran acoger a la instancia crítica. Y por fortuna hay un florecimiento de medios que sí que podríamos ahora ya, esto lo trabajamos mucho ahí en la universidad, que se puedan acoger a la instancia crítica de la que hablaba Habermas. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que es un buen momento para el periodismo, y yo diría que también es un momento para la política en España. Y hablando de política en España, pues este es el hombre de moda. ¿Os suena? El de la coleta. El de la coleta igual puede ser presidente del gobierno. Ojo. Según las encuestas, otra cosa es que le dejen.
y otra cosa es que pues, la maquinaria de los grandes partidos y de los poderes fácticos ya está trabajando para que no suceda. Pero sea como fuere, es difícil que pueda ser presidente y gobernar en solitario, aunque las encuestas ahora mismo están en el límite, porque se podría producir un pacto entre el Partido Socialista y entre los conservadores del Partido Popular, pero lo cierto es que si esta gente y otra más van a ser una oposición muy incómoda dentro de un modelo bipartidista de mayorías absolutas que hemos tenido durante todos estos años y que no ha sido bueno, ¿no? Y acabo porque sí que es cierto que se está ya utilizando abiertamente, bueno, pues que en España se está produciendo una segunda transición. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el sistema de medios ha cambiado, la política ha cambiado y hasta una institución como la Casa Real ha cambiado. Yo creo que han sido incluso los más listos, porque han visto venir el lobo y fueron los primeros en reaccionar, propiciando la abdicación del rey y colocando a su hijo y a la nueva reina, que es una periodista, una mujer muy pegada a los nuevos tiempos, y cambiando radicalmente en apenas unos meses la imagen de la institución. Una institución que estaba totalmente muy mal valorada por la población, pero que, bueno, pues ahora no es que remonte, pero sí que es cierto que, bueno, pues está un poquito mejor. Entonces, todos estos condicionantes, todos estos puntos de los que hemos hablado durante este rato, son los que están propiciando pues, esta segunda transición en España. ¿Que se culminará? Pues no lo sabemos. El termómetro ahora mismo son las citas electorales. Y el primer termómetro han sido las elecciones europeas que tuvimos en el pasado mes de mayo. El partido de este señor no iba a sacar ningún eurodiputado, como mucho decían que podía sacar un eurodiputado, y casi 2 millones de personas le votaron y sacó 5 eurodiputados. Entonces, a partir de ahí empezaron a decir, bueno, esto ha sido flor de un día, esto nada, esto tal. Bueno, pues cada encuesta que va saliendo le dan más y más y más. Y yo, por ejemplo, mi termómetro es la universidad. Entonces yo pongo el oído ahí entre mis alumnos y ves que la gente joven está aquí. Entonces, y la gente joven está movilizada después del 15M y de estas cosas que hemos estado hablando. Entonces, esa misma movilización que ocurrió en España en el año 1982 y que encabezó Felipe González y el Partido Socialista y ciertos medios de comunicación como El País, etcétera, ahora se está produciendo 3 décadas después con estos nuevos personajes y con estos nuevos medios que os he mostrado esta tarde. Y voy a acabar con un viejo periodista que puede representar lo que era la vieja guardia, pero que es un intelectual importante y que ha entendido lo que está pasando, y que seguro que os suena, que es Iñaki Gabilondo. Inesperada de Podemos se derivó una especie de reflujo bastante avinagrado, que es una mezcla de ninguneo y de pitorreo, y que parece querer confinar a esta formación en los rincones de los trastos inútiles o de las charduras frikis. Es un pensamiento que veo que está muy extendido en los grandes partidos, también en los grandes medios de comunicación, en la sociedad más instalada, digamos que en el mundo al que pertenezco, en el que habitualmente me muevo, y creo que es un error y una injusticia. Bueno, que es un error, es evidente, no está sirviendo para mucho, habida cuenta de que todos los sondeos indican que Podemos sigue subiendo. Y por otro lado, es una injusticia, puesto que no está siendo correcto el planteamiento respecto a la seriedad que merece el mecanismo y el trabajo que está desarrollando este grupo. Naturalmente, se puede discrepar de Podemos y mucho, y quedan abiertas todas las disputas políticas, como es natural. Pero esta especie de ninguneo o pitorreo al que yo me refiero, esto no tiene mucho sentido. Repito, además es injusto. Vean ustedes, pasado mañana, sábado, y el domingo se reúnen en Vistalegre 8.000 personas, que representan a muchas más, que han estado durante largo tiempo debatiendo distintas propuestas de 2 líneas que están en este momento enfrentando posiciones. Una la que lidera Pablo Iglesias, otra que lidera Pablo Echenique.
El resultado de este fin de semana será sometido a una gigantesca asamblea. 130.000 personas están dispuestas a votar a través de Internet. El lunes 27 se conocerá el resultado de esta votación, de la que saldrá, como digo, modelo de partido y definición. E inmediatamente después, y por el mismo procedimiento, se iniciará el proceso para elegir candidatos. No decíamos que necesitábamos que la sociedad española participara más, no echábamos de menos esa implicación de la sociedad en la vida colectiva. Pues aquí la tenemos, aquí está. ¿Qué ocurre? Que ahora que no nos gusta, nos da miedo. Me parece que lo que está haciendo Podemos hasta el momento, salga como salga, y sea cual sea nuestro punto de vista respecto a su ideario y sus objetivos, merece respeto. ¿O es que acaso estamos enfadados con ellos porque nos despertaron de la siesta? A lo que se refería, ¿este periodista lo conocíais alguno? ¿Os sonaba? No. Esto es uno de los periodistas de referencia más conocidos en España. Él ha trabajado durante muchísimos años en la cadena SER, que es la que más audiencia tiene, y en el diario El País, ¿no? Entonces, es interesante que una persona, digamos, de los medios tradicionales haga este tipo de reflexiones, ¿no? Porque hay mucha gente que no quiere entender lo que está pasando y, bueno, pues que una persona tan influyente como él lo explique está bien. Cuando se refiere, habéis oído en el vídeo que hablaba de que las votaciones de sus propuestas programáticas, todo se ha hecho todo a través de Internet. Yo por mi trabajo en la universidad me metí en el proceso. Y os puedo garantizar que esto es revolucionario, ¿no? y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? El hecho de que, bueno, a través de una inscripción, pues tú tenías acceso a todos los documentos que se iban a debatir en Madrid, pero que, bueno, previamente se votaron, se discutieron a través de Internet. Claro, una agora de aproximadamente 200.000 personas discutiendo sobre política. No, totalmente novedoso. Esto está cambiando, ¿no? La organización de este partido político, ahora podemos hablar más de esto, es tan peculiar como que se agrupa en lo que ellos llaman círculos en barrios, círculos en asociaciones, en ciudades, pequeños círculos de periodistas, círculos de fontaneros, círculos de no sé qué, de no sé cuántos. E incluso están haciendo círculos internacionales. Por ejemplo, aquí en México se constituyó uno de los primeros círculos de Podemos. Entonces, bueno, es política pegada a la ciudadanía. Y esto se refleja con los medios que os he explicado durante la charla, que empiezan a estar pegados a la ciudadanía. Y esto es la segunda transición española, básicamente. Muchas gracias. Y después de este rollo, pues igual lo más interesante sea que discutamos o que me podáis hacer preguntas sobre alguna de las cosas que he comentado. Pioneros, cuando menciona la palabra pioneros, ¿de qué año estás hablando? Sí, pues mira, por ejemplo, te he mostrado SoyTú y lainformación.com, que son los primeros diarios nativos digitales, es decir, que nacen en Internet y se crían en Internet y se hacen básicamente por gente que ha nacido en Internet. 2007, 2008, 2009. Es como, bueno, pioneros, ¿no? Pero es relativamente muy corto el tiempo. Y cuando hablas de suscripciones, ¿no? Que la gente paga paga porque hagan el trabajo, pues, ¿no? Para que la más gente la pueda ver. Entonces, estas páginas están abiertas para todo el mundo. Nada más que los suscriptores tienen como algo especial, les llega información especial, o es igual para toda la red. Claro, esto es importante. Se va más allá de la suscripción. Es decir, es un compromiso. En el vídeo primero que os he puesto, que no se veía muy bien, el subdirector ahí lo explica. Es decir, yo pago esos 5 euros
porque quiero que tú hagas buen periodismo y seas capaz de denunciar lo que otros no denuncian y sacar a la luz lo que otros no sacan. Y, es decir, es un compromiso ciudadano el que entablamos entre ambos, entre yo como ciudadano y tú como medio, ¿no? Entonces, el modelo de negocio cambia según unos o según otros, por lo que tú me preguntas, ¿no? Por ejemplo, Infolibre, que ha salido por ahí, ellos tomaron una decisión, yo pienso errónea, que es el paywall, que es el muro de pago. Es decir, tú entras en Infolibre y ves titulares, pero si quieres acceder a determinadas informaciones tienes que pagar. Yo creo que eso es un error desde mi punto de vista. Y de hecho no les va bien. El diario.es, que les va muy bien, no tiene muros de pago, es abierto. Entonces tú me preguntarás, de hecho me lo has preguntado, ¿y cuál es el beneficio que tienen los socios? Pues los socios, por ejemplo, tienen varios beneficios y ellos están trabajando darle beneficio al socio. El socio por la noche recibe un adelanto de los contenidos y él puede ver por la noche los contenidos que el resto de la gente no los va a ver hasta la mañana. Luego editan una revista que se llama Cuadernos en Papel, una revista muy trabajada, muy de análisis político, una revista muy buena cada mes. Pues eso solo lo recibe el socio. El director habitualmente realiza charlas y encuentros como esta en ciudades con los socios. Bueno, pues son distintos alicientes que dentro de ese modelo abierto, porque ellos creen que Internet no se le puede poner muros de pago. Muchos pensamos así, o sea, yo creo que a Internet no se le puede poner muros de pago. A lo mejor medios muy especializados como el Wall Street Journal, pues sí, pero la información generalista no. Sí. En este periodismo de denuncia y de denuncia de corrupción, sobre todo del gobierno y de lo que pasa en la sociedad, los periodistas que han trabajado o que están trabajando estas líneas, ¿han recibido amenazas o han sido, se puede decir, acosados o muertos? Porque resulta que, por ejemplo, aquí nosotros sí hemos registrado eso. Y sobre todo, si se puede pensar o se pudiera pensar que se está más protegido haciendo un periodismo online, pues resulta que no. Uno se mete en la red y sobre todo, por ejemplo, me ha tocado ver en la zona de Tamaulipas y de Sinaloa, a cualquiera que hace denuncia o quiera hacer un periodismo de denuncia, pues termina encajolado, ¿no? Sí. Me gusta la pregunta porque precisamente vengo la semana pasada de tener un encuentro con la agrupación con la red de periodistas de Ciudad Juárez. Vengo de allí. Entonces toda esta situación me la han contado y la he vivido. Incluso uno de los días que estaba allí asesinaron a un alumno de la Universidad de Ciudad Juárez, a una activista social, ¿no? Estuve en el diario de Ciudad Juárez con la directora y bueno, me estuvo contando toda la problemática y me estuvieron explicando ya lo que yo sabía de compañeros que han asesinado y todo eso. Evidentemente no tiene nada que ver una situación con la otra. Sí que tiene que ver, y lo hemos hablado, con la situación que se tenía en España en el ejercicio del periodismo en el País Vasco. Aunque evidentemente allí murió algún periodista, pero fueron pocos. Entonces, aquello se solucionó, se llegó a una situación de paz porque la sociedad vasca dijo que ya bastaba, con casi 1000 muertos. Los medios de comunicación se implicaron y fueron valientes en la denuncia y los políticos empezaron a tomar medidas y a ser muy duros contra el terrorismo de ETA y se acabó. Aquí, evidentemente, pues todo se magnifica más porque hay que amplificar la situación respecto a lo que pasaba en el País Vasco. Entonces, evidentemente, en una situación de ausencia de violencia como es la que tenemos en España, a la pregunta que me hacías, pues sí que existen presiones, pero sobre todo son presiones económicas. ¿Qué pasa? Que tú puedes solventar esas presiones económicas si tu medio es independiente, que es lo que hablaba durante la charla. Es decir, si tu medio no depende de un banco,
Si tu medio no depende de un gran almacén como el Corte Inglés, si tu medio, pues tú puedes ser crítico con el poder financiero, con el poder político, etcétera. Las presiones mayores las reciben los medios que son dependientes del poder político y del poder financiero. Por eso es interesante todo esto que está pasando, porque si tú tienes capacidad para financiarte sin necesidad de todos ellos, pues vas a poder hacer un periodismo independiente, ¿no? De la última entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias en Televisión Española, en el noticiero este de 24 horas, que vaya cagada que fue, es que ¿qué está pasando con la Televisión Española? ¿Está totalmente tomada por el Partido Popular o qué pasa? Has llegado tarde, ya me he metido con Televisión Española. No, pero bien. Lo que comenta ella forma parte de lo que hemos hablado un poco de la degeneración de las televisiones públicas, hasta tal punto que, como bien dice, un fenómeno como este de Podemos y de Pablo Iglesias, que consigue 5 eurodiputados, que lo votan 2 millones de personas, que están todas las televisiones privadas, que las televisiones privadas están haciendo más y más audiencias, que las encuestas sale el primero, que puede ser presidente del gobierno, nunca había estado en una entrevista en la televisión pública española. Estaba vetado. ¿Quién se imagina eso en la BBC? ¿No? Entonces, un poco es la sinrazón y la espiral, yo creo que de nervios en la que ha caído la televisión pública española, mal definida, mal regentada, con profesionales que son políticos más que periodistas. Nosotros siempre lo decimos, ¿no? En la BBC da igual quién esté en el 10 de Downing Street. En la BBC los equipos funcionan al margen del político de turno que esté al frente del gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la televisión pública la están llevando políticos y están bajando las audiencias, la calidad, y la gente se está despegando y hacen barbaridades como esa, como no. Entonces, además, pues una vez que lo llevan, pues lo llevan y le hacen una entrevista que yo soy Pablo Iglesias y me levanto y me voy, porque la primera pregunta que le hacen es ese día habían aprobado la excarcelación habían aprobado una excarcelación de presos de ETA, de gente que llevaba ya muchos años y tal. Entonces, digamos que el tema de ETA está superado en España, ¿eh? O sea, no está superado. Nadie habla de ETA. Pues no existe ETA, no hay problema. Entonces, la primera pregunta que le hace el periodista a Pablo Iglesias es: ¿usted estará hoy feliz? Estará de enhorabuena. Estará de enhorabuena porque han excarcelado presos de ETA. Y en este caso, así mirando, diciendo: ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Me voy? ¿Le digo que es tonto? ¿O le contesto? Y siguió la entrevista, ¿no? Una entrevista muy agresiva, pero las entrevistas tienen que ser agresivas. De hecho, en La Sexta, que os he citado, que es una cadena ideológicamente de centro-izquierda, hay una periodista que se llama Ana Pastor, que le hizo una entrevista durísima, como la tiene que hacer un periodista, durísima, pero claro, no en esos términos de: ¿hoy está usted contento porque han excarcelado presos de ETA? No, pero de hecho ayer salió, no sé si fue en el diario.es o en cuál, sacaron un audio de antes de la entrevista. Sí, es vergonzoso. Es asqueroso, es vergonzoso. Asqueroso. De cómo se mofan, cómo lo preparan, y eso es lo que tenemos en España ahora. No, yo cuando llegué allá, lo que más me llamó la atención pues fueron todas las tertulias políticas y ciertas cosas sobre la transición, pero ahora lo que me llama la atención es los periodistas de derecha que me dan miedo, Maruenda y lo del Mundo también es... No. Hombre, yo ahí lo que veo es que hay una prensa muy militante que ha tenido mucho poder durante estos años y que ve que se les puede acabar ese poder. Y entonces están muy nerviosos. Sí, esa es la explicación que yo le encuentro, pero es demasiado fuerte el ataque que hacen a Podemos. Sí, lo que pasa es que, como es todo tan... Yo le utilizo, igual como, claro, las palabras muchas veces no son las mías, utilizo la palabra casposo, en el sentido de que, no sé, de necio, el ataque es así, ¿no? Y entonces, en vez de producir el efecto que ellos buscan, produce el contrario. Cada vez que pasan cosas de estas, suben los votantes de Podemos. Cada vez
que se hacen críticas no adecuadas al nacionalismo catalán, suben los independentistas. Entonces, es que es estrategia política, ¿no? y periodística. José Luis, comentabas que habías tenido la oportunidad de conversar con tus homólogos de Ciudad Juárez, lo cual me parece una experiencia muy rica. Y yo recuerdo que te pregunté en el camino algo que tenía relación de si España es un país tan corrupto y México también lo es. Yo creo que la diferencia estriba en que por lo menos allá no matan a los periodistas, ¿no? Y aquí no solamente matan a los periodistas, sino matan incluso a la gente que es activista. Y creo que tú como periodista tienes con mucha claridad bien definida que para los niveles de corrupción, pues España no está tan mal en comparación con México, ¿no? Es un poco grueso, pero me refiero en cuanto a la corrupción, porque allá la corrupción sí daña como en cualquier otro país, pero por lo menos no matan a los periodistas y tampoco a los activistas, ¿no? Sí, bueno, son dos cosas diferentes, yo creo. Nosotros también ayer o anteayer salió un listado a nivel internacional de países y salíamos en el número 12 por temas de corrupción, inestabilidad y todo eso. Aparecíamos con los peores, ¿no? Me fijé en México y México aparecía mucho después que nosotros. Y era porque nosotros, por ejemplo, lo que nos están mirando con lupa es el tema del desempleo. Entonces aparecemos en todos los rankings muy mal porque tenemos un 26% de desempleo y una corrupción política que, igual que pasa en Grecia, está metida es una metástasis que está metida dentro de lo que es la política. Pero evidentemente nosotros no tenemos el problema del narcotráfico, entonces no tenemos ese problema de violencia, ¿no? Yo, por ejemplo, pues el otro día hablando con muchos de estos periodistas, a mí me hacían una reflexión que decías, joder, es que qué duro, ¿no? Y era la siguiente, ¿no? Ellos te dicen, mira, nosotros estamos trabajando en condiciones de periodistas, de corresponsales de guerra. Y nos forman, y nos están formando incluso ya como corresponsales de guerra. Lo que pasa es que cuando un periódico o una radio manda a un corresponsal de guerra a otro país, pues ese periodista sabe que en 15, 20 días, un mes, va a volver a su casa. Pero estos no. Estos no. Con lo cual, pues... Entonces, evidentemente no son situaciones totalmente diferentes. Otra cosa que sí que somos muy hermanos, somos primos hermanos, es en el tema de la corrupción política. Eso, somos primos hermanos. Nada más, yo en lo personal, ¿no? Sin tener muchas bases para esto, pero ahorita estaba consultando la diferencia entre la lectura en España y la lectura en México, ¿no? 2.9 libros al año en México y se me hace mucho, contra 10.3 de España, ¿no? Entonces creo que hace una gran diferencia en cuanto al respeto y a la necesidad de un periodismo como el que nos describes, ¿no? Aquí ha habido esfuerzos, sí hay algunos, pero en realidad quizás seamos más audiovisuales en ese sentido, ¿no? Hay un esfuerzo que a mí se me hace muy original que se llama Mientras tanto en México, que es un periodismo de investigación pero didáctico. Es una muchacha que con sus colaboradores hace videos de máximo 3 minutos y explica las cuestiones más importantes que están ocurriendo en México. Ellos hacen la labor de investigar, de traer cifras y las explican para el público en general. Para quienes no quieren leer o les da flojera leer, ¿no? Este se me hace un esfuerzo muy original que sería como recomendable que lo vieras, cómo lo están haciendo. Es una cosa que estará muy de moda, que se llama periodismo de datos y es muy interesante. Tú has comentado varias cosas, ¿no? Nosotros seguimos teniendo un problema, y yo creo que la mayoría de los países, que es que la televisión todavía sigue siendo demasiado fuerte. El índice de penetración de la televisión en nuestros hogares es demasiado fuerte. A pesar de que están todos estos medios nuevos y que estamos viendo un florecimiento de otras cosas, la televisión sigue teniendo demasiada fuerza. Entonces, la televisión es un problema respecto a lo que tú dices de lectura. Yo no sabía esos datos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, dentro de los parámetros europeos, en todos los informes, esto se evalúa en unos informes que se llaman informes PISA en la Unión Europea,
Entonces siempre aparecemos de los últimos. Y la referencia siempre es que es el paraíso para la gente que lee, para la gente culta, para el periodismo, para la universidad, para la educación, para todo, es Finlandia. Hay que irse a vivir a Finlandia. Yo, antes de acabar, quería agradeceros el poder estar aquí, que podamos establecer a partir de ahora pues lazos de colaboración entre ambas universidades y bueno, quería agradecer al instituto el que haya podido organizar esta charla, y en este sentido pues quería mostrar pues mis condolencias por el fallecimiento del director de Luis Ongay, que fue la persona que propició y que hizo posible, junto con Maricela y otros colegas, este evento. Con esto damos por terminado nuestra conferencia de hoy. Agradecemos al doctor su presencia en este foro y a ustedes su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias.